¿Qué tal? Dios les bendiga. Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a esta cuarta clase, Ezequiel, la gloria que se aparta. Y quisiera empezar esta clase diciéndoles, comentándoles acerca de esta idea en la cual nosotros podemos ver imágenes en la Biblia que estremecen el alma, pero pocas son tan sobrecogedoras como la que se nos presenta en este libro. Dios levantándose de su trono en el templo y su gloria alejándose lentamente de Jerusalén. Fíjense que Ezequiel fue testigo de una escena que ningún sacerdote hubiera querido ver. Él, que había soñado con servir en el templo, quizás había esperado mucho tiempo para esto, ahora lo contempla vacío, lo contempla profanado, sin gloria, y no fue por un incendio, no fue por una invasión, lo que destruye al templo primero, lo que lo termina por destruir es la ausencia de Dios. La tragedia, hermanos, no empieza cuando los babilonios entran a Jerusalén. La tragedia empieza cuando la gloria de Dios se levanta. Entonces, Ezequiel vio algo que el ojo humano no percibe, que la presencia de Dios se va retirando poco a poco del lugar que alguna vez llenó de luz. Es como un esposo que está herido, que se levanta en silencio y se marcha, no grita, no golpea la puerta, solamente deja atrás un vacío casi imposible de llenar. Isaías, capítulo 10, versículo 18 dice, entonces la gloria de Jehová se apartó del umbral del templo. Fíjense que no fue repentina, esto fue algo más bien progresivo. Primero del lugar santísimo, luego del atrio y finalmente de la colina del oriente, ¿no? Sobre el monte de los olivos. Este es el movimiento más triste de toda la historia de Israel, porque la gloria que antes llenaba el templo con fuego, con resplandor, ahora se nos narra que se levanta y se va. Ezequiel observa, llora, porque lo que se está yendo no solamente es una nube de luz, sino que es el símbolo de la presencia de la comunión, el favor y la protección de Dios. Lo más impresionante que creo yo podemos entender de todo esto es que el pueblo dentro del templo ni siquiera se da cuenta. Ellos siguen ofreciendo incienso, siguen cantando, siguen cumpliendo con los rituales, pero Dios ya no está ahí. Y esta verdad duele, pero debe de estar presente en nuestras memorias. No hay peor tragedia para una nación, para una iglesia, para un creyente, que ese momento en que la presencia de Dios se levanta en silencio. Puedes tener una muy buena estructura, puedes tener el altar, puedes tener ministros, puedes tener servidores, puedes tener ministerios, el sonido, los instrumentos, pero si la gloria de Dios no está en medio de esa congregación, digamos un ejemplo, se vuelve parte de una escenografía, parte de un programa, parte de un show, ¿no? Porque cuando la gloria de Dios se va, pues no queda nada más que pues una religión vacía. Calvino escribiría que cuando la palabra y el Espíritu de Dios abandonan un lugar, no importa cuán sagrado parezca, solamente queda polvo y sombra. Ezequiel esto lo entendía mejor que nadie. Lo que había perdido no era un edificio, sino la relación. Dios se aleja porque se cansa del hombre. Bueno, perdón, no se aleja porque se llega a cansar del hombre. Dios se aleja porque el hombre, de alguna manera, dentro de la comodidad, se acostumbra a vivir sin Dios. Y para esto vamos a iniciar dando un poco de contexto para explicar mejor. Eh, tenemos que, si leyeron el libro, bueno, que bueno, los que lo han leído me seguirán más de cerca.
pero si no han leído el libro, no importa, vamos a hacer contexto para que todos vayamos al mismo ritmo, trataremos. Ezequiel no predica desde un púlpito, él predica desde el exilio. Era un sacerdote de nacimiento, pero Dios lo llamó a ser profeta en una tierra extranjera. Recordemos que él fue deportado a Babilonia por ahí del siglo, en el año 597 antes de Cristo, la primera ola de cautivos que Nabucodonosor se lleva de Jerusalén. Ahí habían reyes, habían nobles, artesanos, sacerdotes, y bueno, Israel ya no tenía templo, ya no tenía altar, y yo creo que lo más doloroso es que igual ni tenían tierra, ¿no? Entonces pensemos que para un sacerdote, pues eso era lo peor, o ¿qué te podría pasar como sacerdote en ese tiempo? Piensa que la vida de los sacerdotes giraban en torno al templo. Ahora, si no tenían templo, si estaban lejos, si el templo había sido profanado, todo lo que les daba sentido a su vida, a su vocación, pues ya se había derrumbado, no tenían nada. Pero fíjense que ahí la palabra lo muestra muy bien, ¿no? En el exilio, junto al río Quebar, vemos que la gloria de Dios reaparece, le aparece, se le presenta. Dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1: a los 30 años, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Fíjense que 30 años era la edad exacta en que un sacerdote comenzaba su ministerio en Jerusalén. Sin embargo, pues Ezequiel no iba a oficiar nada porque no tenía un templo de piedra, solamente tenía un altar invisible y, y bueno, estaba en tierra de extranjeros, era algo muy, muy catastrófico para él, creo yo. Y es una enseñanza para todos, porque cuando entendemos o vemos que se cierran las puertas, Dios empieza a abrir los cielos. Ezequiel es testigo de una paradoja, como muchas que hay en la Biblia, porque Israel ya había perdido la tierra prometida, pero no había perdido al Dios de la promesa. Dice Martín Lutero: la justificación es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae. Y eso es exactamente lo que ocurre con Ezequiel. Dios, fíjense que le enseña que su gloria no está confinada a un edificio, que Él no habita en muros, sino en su soberanía. Entonces, Ezequiel ve al Dios de los querubines, el Dios del fuego, el Dios del movimiento, un Dios que no está atado a una nación, sino que se mueve sobre las ruedas del juicio y de la misericordia. Y en un tiempo donde el pueblo pensaba que Dios había quedado en Jerusalén, ¿no? Y ellos se habían ido, Ezequiel descubre algo que viene a cambiar todo, algo que revoluciona el tiempo en el que él vive, porque Dios eh, manifiesta que no está lejos, Él está presente aún en el exilio. Y esa sigue siendo la esperanza para nosotros hoy en día, porque cuando todo parece perdido, entendemos que Dios nos sigue hablando aunque nosotros estemos en nuestras propias orillas, ¿no? De nuestro río Quebar. Y pensemos que Ezequiel, pues, perdió el templo, pero él encontró al Dios del templo. Eso empieza a cambiar su ministerio. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver este punto que es, o nos va a llevar, ¿no? Un tiempo en esta clase el día de hoy. Idolatría en el templo y la corrupción del sacerdocio. Después de que Dios demuestra su gloria en el exilio, Dios lleva a Ezequiel en visiones de vuelta al templo de Jerusalén, pero am, lo que el profeta esperaba encontrar era un lugar santo, un lugar donde estuviera el altar de adoración, pero esto había desaparecido. Y lo que ve es muy perturbador, dice la palabra, ¿ves?
lo que hacen, hijo de hombre, las grandes abominaciones que comete la casa de Israel aquí para alejarme de mi santuario. Ezequiel atraviesa los atrios del templo y cada paso que él va dando le va revelando un nuevo horror, porque en los muros sagrados él ve imágenes talladas de animales, de ídolos, los sacerdotes están adorando en secreto, hay mujeres que lloran al dios pagano Tamuz y hay 25 hombres que están representando a los líderes del pueblo y todos se postran, ¿no? De espaldas al altar para adorar al sol. Y es una ironía porque mientras el Dios verdadero eh, podría contemplar desde el cielo todas estas abominaciones, el pueblo lo que hace es ah, am, se está arrodillando, ¿no? O está haciéndole esta muestra de respeto a algo que él creó, como llamémosle el sol. Entonces, la corrupción no estaba dentro, no estaba fuera del templo, estaba dentro. Los sacerdotes, los que estaban llamados a custodiar la santidad, ya se habían convertido en guardianes de la idolatría. El lugar donde debía habitar la gloria ahora respiraba pecado y eso no era un problema ritual, esto era un problema más bien teológico, moral, espiritual, porque el pueblo ya había olvidado quién era Dios y cuando el conocimiento de Dios se pierde, todo, todo termina distorsionándose. Dense cuenta cuántas veces nos hemos topado con personas que quizás tienen muy buenas intenciones, quieren eh, hacer cosas de muy buena fe, pero no tienen el conocimiento de Dios. Entonces, todo el actuar, todo lo que proviene de esas buenas intenciones que pudieran llegar a tener, están distorsionadas. Calvino escribiría, ¿no? El corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. No necesitamos imágenes talladas para ser idólatras. El corazón fabrica sus propios altares, el éxito, el dinero, la reputación, incluso, hermanos, el ministerio. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra devoción se convierte en un ídolo, aunque parezca muy espiritual. Ezequiel capítulo 8 versículo 12 dice, ¿no has visto, hijo de hombre, lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, diciendo, Jehová no nos ve? Ese, ese es el verdadero problema de la idolatría, pensar que Dios no nos ve, pero Dios siempre ve. Y cuando la adoración se corrompe, lo que sucede es que su presencia se retira. Es esto hablando, ¿no? Desde lo pastoral, yo les podría decir que no hay nada más peligroso que una religión sin gloria, porque la religión sin presencia, hermanos, se convierte en costumbre y esa costumbre entendemos que al no tener una santidad se va a volver o se va a convertir en idolatría. El templo a lo mejor es muy difícil para nosotros imaginarlo, pero estaba lleno de humo, pero ya no había ese incienso de adoración, ya lo que había era humo para falsos dioses, para falsos, bueno, estos ídolos falsos, ¿no? Entonces el pueblo sí seguía orando, pero ya lo hacía a dioses que no respondían, seguían cantando, pero ya no lo hacían con dirección. ¿Y qué pasaba? Bueno, mientras sucedía todo esto, la gloria se preparaba para irse. Dice Matthew Henry que Dios abandona a los que primero lo abandonan. Y esto no es porque cambie su fidelidad, sino porque ellos cambiaron de amor. Cuando el altar se mezcla con el mundo, la gloria se apaga, la gloria se levanta, hermanos.
El punto 3 que vamos a ver el día de hoy se llama la gloria que abandona. Y bueno, la continuación de esto es que Ezequiel ya había visto lo que nadie debería de ver dentro del templo, eh, idolatría, corrupción, hombres ciegos que estaban, eh, pues, no sé, o no ciegos, sino que, pues, como decía ayer mi esposa, ¿no? En la predicación con el velo, estaban adorando a ídolos que no tienen vida. Y ahora, pues, Dios se muestra eh, o deciden mostrarle, darle una imagen a Ezequiel muy grave y esta imagen pues termina por ser la, la- su gloria levantándose del lugar que antes llenaba eh, o iluminaba todo eso. Dice Ezequiel capítulo 10 versículos 18 y 19. Entonces la gloria de Jehová se apartó sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines, y los querubines alzaron sus alas y se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Entonces, la gloria termina por moverse y cuando la gloria se mueve, la historia cambia. Esa nube luminosa que había descendido sobre el tabernáculo en los tiempos de Moisés, que había llenado el templo de Salomón hasta que los sacerdotes no podían ministrar de tan intenso que era, esa misma presencia ahora decide levantarse e irse. No fue un abandono repentino, no, no es Dios que se retire enojado, con rabia, sino que entendemos que tristemente se retira con dolor. Lutero dice que el juicio de Dios no cae de golpe, sino paso a paso, porque antes de irse, Dios todavía nos llama al arrepentimiento. Y eso es lo que ocurre aquí. La gloria se mueve lentamente, está esperando que alguien lo detenga, pero nadie aparece tristemente. Primero vemos que va del lugar santísimo, pasa el umbral del templo, como lo podemos ver en Ezequiel 9:3. Después los querubines se elevan hacia la puerta oriental, Ezequiel 10:19, hasta que por último en el capítulo 11 vemos que abandona la ciudad y se detiene sobre el monte de los olivos. Ezequiel capítulo 11 versículo 23 dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ese monte, el monte de los olivos, pues obviamente sabemos que iba a ser el mismo lugar donde siglos después Cristo iba a ascender al cielo. La gloria que se fue en Ezequiel iba a volver con Cristo. Pero en este momento de la historia, el silencio pesa y mucho. Ezequiel contempla con lágrimas algo impensable. El Dios que una vez habitó entre su pueblo, el que les dio batallas, que les abrió el camino hacia la tierra prometida, el que los alimentó en el desierto, el que los sacó de Egipto, en este momento decide abandonar su morada. Esta, esta escena tiene un peso espiritual enorme y a lo mejor nosotros muchas veces no lo podemos entender cuando leemos. No, no nos centramos en el punto de lo que representa, de la gran tragedia que esto representa. Porque cuando la gloria se levanta, todo lo demás queda vacío. Vemos que el templo sigue en pie, los rituales continúan, las voces todavía suenan, ¿no? En el templo, pero ya la presencia no se encuentra. Calvino diría, siglos más tarde, cuando los hombres convierten la adoración en una mera ceremonia, Dios retira su presencia, aunque los altares sigan encendidos. En otras palabras, la estructura, la organización va a permanecer, pero la esencia, el motivo de todo eso ya no está. Y ahora fíjense que Dios no abandona porque cambia su carácter.
Él lo hace porque no comparte su gloria con los ídolos. Y cuando el corazón de los hombres se llena de vanidad, pues la gloria de Dios se levanta y se va. Ezequiel no está viendo solamente un acto de juicio, también ve un acto muy pedagógico de amor, porque fíjense que Dios se aparta, pero no lo hace para desaparecer. Él se aparta para que su pueblo sienta el dolor y despierte, para que sientan ese vacío, para que sientan esa necesidad de Él. Es como cuando un padre permite que su hijo experimente las consecuencias de sus errores. De esa misma manera Dios deja que Israel sienta lo que es vivir sin su presencia. A veces la ausencia, hermanos, es la última forma del amor que corrige. Oseas, capítulo 5, versículo 15, lo explica de una manera muy, muy bonita, muy profética. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Entonces, Dios se levanta del templo, pero para que lo busquemos fuera del templo, para que entendamos que su gloria no está atada a los lugares, sino a los corazones que se han rendido a Él. La gloria de Dios tenemos que grabarnos en la cabeza que no es un adorno, es el alma de la adoración. Cuando se va, pues la música va a seguir, eh, va a haber quizás, ¿no? De una manera simbólica podemos mantener el fuego en el altar, pero este fuego ya no va a quemar el pecado, solamente va a mantener la apariencia. Matthew, Matthew Henry dice, cuando la gloria de Dios se aparta, los hombres suelen seguir adorando, pero a un Dios que ya no está ahí. Y eso es muy peligroso, hermanos, y cuán necesario es preguntarnos, detenernos un momento de vez en vez y preguntarnos como iglesia o individualmente como creyentes, ¿estamos adorando a la presencia de Dios? ¿O solamente estamos solo en el recuerdo de haberla tenido? Hay mucha gente que dice, yo me acuerdo cuando recibí a Cristo, yo me acuerdo cuando hacía esto, cuando hacía el otro, cuando servía. Y de cierta manera están viviendo solamente del recuerdo. La gloria de Dios no se va porque se canse, se va porque el pueblo ya no la extraña. Y así podemos pasar a nuestro cuarto punto, que es, eh, como les digo, de esta manera muy pedagógica de parte de Dios, mostrar el juicio y el exilio como disciplina divina. La gloria ya se apartó, el templo sigue en pie, pero la presencia que daba sentido ya se ha ido. Y ahora viene el resultado inevitable, que es el juicio. Y esto está en Ezequiel, capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice, y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios contra vosotros. No estamos viendo que se trate de un castigo arbitrario. El exilio no lo debemos de entender como una venganza de parte de Dios, sino más bien como esa disciplina redentora, porque cuando Dios corrige, siempre debemos de entender que Él no busca destruir. Lo que Dios busca es restaurar. El juicio de Dios no es el golpe de un enemigo que te podría dar a alguien al que le hiciste algo y va a tomar venganza. El juicio de Dios, hermanos, siempre va a ser esa cirugía de un padre que a lo mejor está cortando algo que nos duele soltar, pero al cortarlo va a sanarnos. Ezequiel empieza a comprender algo que el pueblo todavía no había entendido, y es que Dios no había dejado de ser justo ni había dejado de amarlos. Ambas cosas siguen presentes al mismo tiempo. La justicia corrige lo que el amor no puede ignorar. Dice Calvino que Dios nunca golpea sin propósito. En cada castigo hay escondido un llamado
a volver. Y eso es el exilio, una disciplina severa, pero que está llena de misericordia. Durante 70 largos años Israel estaría en Babilonia, lejos del templo, lejos del altar, lejos de su tierra, pero ahí entre las ruinas Dios ya estaba preparando a una nueva generación. Sin templo, ellos iban a aprender que Dios no estaba limitado a un lugar, no estaba confinado a unas paredes. Iban a ver que aún sin rey, tenían ellos que aprender que Dios era soberano. Aún sin sacerdotes, ellos iban a descubrir cómo la comunión no dependía de un rito, sino de un corazón que se rinde a Él. Entonces, el exilio fue un desierto que termina por purificar la fe. Hebreos, ahí en cuál iba, ahí sí la puse. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces, esto nos tiene que dar confianza. El exilio no es el fin del pacto, sino que es la reafirmación de que el pacto sigue vigente. Porque aunque el pueblo se hubiera olvidado de Dios, él aún quería acercarse a ellos. Dios no destruye su templo por odio o por un arrebato, ¿no? Sino que lo hace de tal manera que nos muestra que solamente así se iba a reconstruir esa relación que ya se había perdido. Entonces, a nosotros nos da a entender que cuando Dios nos quita algo, aunque nos duela, aunque muchas veces quizás no lo comprendemos, ay, no es para castigarnos. Y de verdad que yo entiendo que hay cosas que duelen más que otras. Hay cosas que a veces no nos explicamos. Hay seres queridos que a veces perdemos. Hay negocios que perdemos. Hay trabajos que perdemos. Hay ocasiones que perdemos la casa, el carro, a la familia. Pero tenemos que entender que Dios no nos está castigando. Dios nos está enseñando mucho sobre quién es el que sostiene nuestra vida. Israel había confiado en su ciudad, había confiado en su religión, en sus líderes, y Dios permitió que todo eso se desmoronara. Dios permite que todo eso se vaya a las ruinas, que solamente quede lo esencial, lo único que importa, ¿y saben qué es? Pues Él mismo. Lutero dice, porque el Señor, ay no, Lutero, Lutero no vino. Ah, perdón, creo que esa no la puse. Bueno, Lutero lo que dice es que Dios quita nuestros apoyos terrenales para que aprendamos a apoyarnos solamente en su gracia. Déjenme ver si yo me equivoqué. Mm, Yo me equivoqué y ahora vamos a tener un grave problema porque las que siguen van a estar chuecas, pero bueno, no me hagan mucho caso, ahorita lo vemos. Aquí, en esto que dice Lutero, hay algo muy importante para nosotros como iglesia hoy por hoy, porque a veces Dios permite que nuestros templos, nuestros planes, nuestras estructuras también se tambaleen para que recordemos que la gloria nunca ha dependido de nosotros, que su presencia no está garantizada por la liturgia, ¿no? Quizás tenemos como iglesia pues un programa, ¿no? Llegamos, oramos 10 de la mañana, 10:30, eh,
empieza la alabanza, quizás leamos un salmo, vienen los anuncios, la palabra, la despedida, ¿no? Entonces, nada de eso, hermanos, garantiza, ¿no? Es como que el manual, ¿no? Que así deben de ser las cosas y no llega la presencia de Dios. Eso sería una manera, ¿no? En la cual nosotros creemos que así se garantiza. Se hace, pues bueno, porque hay un orden, ¿no? Pero no se garantiza la presencia de Dios por la costumbre, sino por la obediencia. Eh, y de esta manera, bueno, yo entiendo que el exilio es esa pausa que hace Dios para resetear la fe de toda una nación. A través de ese momento de disciplina, pues Dios estaba preparando el regreso para su gloria. Entonces, leemos que en Ezequiel capítulo 11 versículo 17 dice, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Entonces, la disciplina siempre va a terminar donde comienza el arrepentimiento. Y a veces esto nos cuesta mucho a nosotros. Quizás es algo que no viene en la clase, pero aprovecho para decir, muchas veces a la gente le duele lo que está pasando, pero y la verdad que el orgullo a veces es más fuerte, el orgullo para arrepentirnos, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo el mismo Dios que dispersa al pueblo los va a reunir, como el mismo Dios que los corrige también promete esa restauración. Spurgeon lo resume de una manera este, muy puntual. Él dice, cuando Dios nos manda al exilio, no nos manda lejos de su amor, sino al lugar donde volveremos a escuchar su voz. Y esto es exactamente lo que Ezequiel aprende ahí junto al río Quebar, que el juicio de Dios es fuerte, pero su gloria, su gracia, siempre tiene la última palabra. El exilio, entendámoslo como que no fue el final del pacto, sino que yo lo veo como ese taller donde Dios restauró los corazones rotos. Y vemos que vamos a entrar a este punto que es el dolor del profeta ante la ceguera espiritual. Y retomando un poquito la historia de Ezequiel, sabemos que él no fue un predicador que solo habló, fue un hombre que sufrió lo que Dios sentía. Su ministerio no solamente fue un discurso, también fue un testimonio viviente del quebranto de Dios, el quebranto ante esa dureza, ante esa indiferencia de su pueblo. Los falsos profetas eh, prometían bienestar, pero pues Ezequiel lloraba por el pecado. Ellos iban a decir siempre todo estará bien, va a pasar esta situación, no es para siempre, esto, lo otro, aquello, pero él sabía que sin arrepentimiento nada iba a estar bien. Es un poco lo que hoy pasa, ¿no? Lo que hoy vemos en tantos lugares. Eh, ya lo hemos abordado otras veces. Dios le hace experimentar el mensaje a Ezequiel, no solamente le dice, vas a predicarlo, ¿no? No solamente pues ve y habla lo que yo te voy a decir, sino que le manda recostarse sobre un lado por días, dibuja el sitio, ¿no? de Jerusalén, manda comer pan con impurezas, eh, vivir la soledad del exilio. Y todo esto, cuando lo leemos, nos damos cuenta que es un acto, un símbolo profético de una representación del juicio divino. Calvino decía que los profetas no fueron solo portavoces de Dios, sino espejos donde el pueblo podía ver reflejada su propia condición. Entonces, Ezequiel encarnó el mensaje y en ese proceso él conoció algo del dolor de Dios.
Dice en el 9:8, aconteció que mientras destruían, yo me postré sobre mi rostro y clamé, ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y ahí vemos el corazón del profeta, ¿no? Mientras otros están endurecidos, él se postra, mientras el pueblo justifica el pecado vez tras vez, Ezequiel está intercediendo por la misericordia. Un verdadero profeta no se va a alegrar del juicio, sino que lo sufre. Entonces, vemos que su oración brota de una mezcla entre temor santo y una compasión. Él sabe que el pueblo merece el castigo, sí, obviamente, pero también sabe que Dios es lento para la ira y grande en la misericordia. Dice Lutero que el que ha visto la santidad de Dios no puede hablar del pecado con ligereza. Y esto es algo que ya habíamos tocado en otras de las clases. Y es tan importante entenderlo, ¿no? Vaya, deberíamos hasta de pegarlo en la puerta de nuestra casa. Me escuchan un poco? ¿Ahí me escuchan bien? Dicen que me escuchan lejos. ¿Se oye bien acá? Sí. Acá también se escucha bien, pastor. Ah, bueno. Entonces les decía que esta frase es tan bonita, ¿no? El que ha visto la santidad de Dios Sí, no puede hablar del un poco pecado más. con ligereza. O sea, si tú has visto la santidad de Dios, pues no podrías eh, pecar tan a lo ligero, ¿no? No podrías decir me equivoqué, no podríamos decir no puedo, no podríamos decir abandono, porque es algo maravilloso. Ezequiel, él había visto la gloria de Dios, ¿no? En el capítulo 1 y de ahí en adelante nunca vuelve a ver el pecado igual. Cada idolatría era una herida que estaba abierta en el corazón del Dios que amaba a su pueblo. Y esto nos enseña, ¿no? O nos reafirma que la narrativa de la Biblia es la de este Dios, creador del universo, que se quiere acercar a su pueblo una y otra vez. Por eso su ministerio es tan solitario. Predicarle a un pueblo que no quiere oír siempre va a ser uno de los mayores dolores del siervo de Dios, ¿no? En general. Si alguno de ustedes quiere ser pastor, bueno, tiene que entender eso. La gente no quiere escuchar de Dios. La gente ama a lo que Dios puede hacer en sus vidas, pero no quieren escuchar de Dios. No quieren aprender de Dios. Quieren la versión rápida. Quieren las cosas ya, el ahora. Dice Ezequiel capítulo 2 versículo 7, les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Esto es, les digo, tan actual, tan de hoy, que ni parece que se haya escrito hace siglos, ¿no? La dureza del corazón, la resistencia al llamado, esta religión que la gente busca sin arrepentimiento. Era lo mismo que pasa hoy por hoy. Ezequiel llora como lloran los que aman, no porque él dudara de la justicia divina, sino porque conocía la ternura de Dios, sabía que cada castigo era la respuesta de un Dios que había sido herido por la infidelidad de su pueblo. Dice Matthew Henry que el profeta llora no porque Dios castigue, sino porque el hombre no se arrepiente. Y bueno, para nosotros hoy por hoy vemos que o entendemos que el profeta, el dolor del profeta no es una debilidad, sino que es esa sensibilidad espiritual. Ezequiel no se queja de la dureza del pueblo. eh, él lejos de estar, ¿no? Lo que yo he escuchado en muchas personas
¿Cómo lo digo? Mucha gente, ¿no? Pastor, es que la gente no quiere venir, pastor, es que yo ya lo cité, pastor, es que esto, pastor, es que lo otro, constantemente, ¿no? Entonces, Ezequiel no se empieza a quejar de la dureza del pueblo. Ezequiel lo que hace es que lo carga en oración. Él no busca ser comprendido, ser aceptado, lo que él busca es ser fiel. Entonces, yo siempre he entendido, ¿no? Que uno debe de buscar a Dios en oración, uno debe de buscar a Dios en santidad, no, no estar quizás, ¿no? A lo mejor quejándonos nada más de que la gente no quiere hacer las cosas o que dejan el ministerio botado o que no podemos. Cuando, pues bueno, esto no es nada lo que sentimos hoy por hoy de lo que han pasado otras personas. El profeta que no siente el dolor de Dios no está listo para hablar en su nombre. Ezequiel capítulo 24, 16 al 18 dice, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Y hablé al pueblo por la mañana y la tarde murió, y a la tarde murió mi mujer. Dios le quita a su esposa, que era su consuelo humano, para advertir una pérdida en una señal de dolor divino. Así como el profeta pierde su deleite, Jerusalén pues iba a perder el suyo. Ezequiel no solamente vio la gloria que se fue, sino que también Dios le permite experimentar en carne propia ese vacío que dejó, imagínense. Eh, Hoy por hoy todo el mundo dice quiero ser profeta, ¿no? Fíjense lo difícil que era o las consecuencias que podría cargar, ¿no?, un profeta de Dios. Calvino dice que en Ezequiel vemos a un hombre quebrantado que refleja el corazón de Dios, pues solo quien sufre como él puede hablar en su nombre. Entonces, entendemos que el dolor del profeta no fue inútil. Su llanto es ese eco del amor de Dios, un amor que no se resigna, un amor que advierte, un amor que corrige, un amor que llama hasta el último momento y como que se aferra, ¿no? Entonces, Ezequiel no llora por el castigo, él llora por la ceguera que lo provocó, porque el pecado más grande del pueblo pues no quiere decir, ¿no? Y no lo no me malentiendan, el pecado más grande del pueblo no es la idolatría. El pecado más grande que comete el pueblo es el acostumbrarse a vivir sin la gloria de Dios. Y para ir cerrando, tenemos que ver la aplicación, ¿no? O sea, siempre me gusta hablar y aterrizarlo para nosotros, porque después de todo lo que ve Ezequiel, ¿no? Él ha visto una gran verdad que queda grabada en su corazón. Él entiende que la religión puede continuar aun cuando la gloria de Dios ya se ha ido. Los templos pueden seguir yendo llenos, este, los, las alabanzas pueden seguir sonando, las oraciones se pueden estar de constante, ¿no? Pero sin la presencia de Dios, sin la presencia de su santidad, todo se vuelve una rutina o parte de la liturgia. Dice en el 10:4, y la gloria de Jehová se elevó del querubín al umbral de la casa, y la casa se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Por un momento vemos, hermanos, algo hermoso. Por un momento el templo aún brilla, el humo, la luz, los sonidos, ¿no? Todo parece igual, pero lo que los hombres no ven es que la gloria ya se levantó. El pueblo sigue haciéndolo de siempre, continúan como si nada pasara, la liturgia continúa, los sacrificios no cesan, los sacerdotes cumplen sus turnos, pero Dios ya no está ahí. Calvino lo advierte, él dice que el corazón humano es tan débil para mantener las apariencias que puede conservar las formas del culto aun cuando han perdido la fe. Qué triste, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hemos visto?
¿Cuántas veces no lo hemos vivido nosotros que hemos venido a la iglesia aún sin ganas? Que a lo mejor hay temporadas que estás atravesando estas situaciones. Seguir hablando de Dios sin Dios, seguir predicando a Cristo sin Cristo, seguir alabándolo con los labios, pero que tu corazón esté en otro lado. Por eso dice el Evangelio, eh, Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús cita estas palabras siglos después de este libro, porque el mismo espíritu de idolatría seguía vivo. La religión sin la presencia no es algo que se iba a erradicar, solamente se iba a terminar por disfrazar de espiritualidad. En el templo podemos imaginarnos, ¿no? O quizás podemos entender que Ezequiel eh, em, es la imagen perfecta de la iglesia sin fuego, del creyente que ha perdido la intimidad, del ministerio que perdió a lo mejor esa voz profética, ¿no? Entonces, las formas están, las estructuras están, la gente sigue asistiendo, pero ya no está la gloria. Lutero dice que lo peor, la peor idolatría no es adorar imágenes, sino confiar en la religión en lugar de confiar en Cristo. Y una iglesia puede llenarse de programas, de eventos, de actividades, y aún así no tener al Espíritu Santo. El problema no es la falta de ese movimiento de las personas, ¿no? Ya entendámoslo como el echarle ganas, el que le están echando ganitas. El problema es la falta de la presencia. Y creo yo que se debe en gran manera que la gente hoy en día quiere servir a su manera. Les dices, tienen que llegar a la iglesia a 10:30 para orar, y no sé si esté por ahí mi hermano eh, Luis Miguel, mi hermana Liliana, mi hermana Miriam, que son los escuderos, los que me apoyan con gran parte de las cosas que hacemos, y bueno, son muy pocos los que vienen, muy pocos servidores que vienen a orar. El motivo es buscar la comunión, orar a Dios antes de iniciar nuestro servicio, tener esa comunión entre los hermanos. Pero a veces la gente quiere hacerlo a su manera. Entendería yo que no hay nada más importante para el cristiano el domingo que venir a la iglesia. No es voy a la iglesia de corridito porque tengo otras cosas que hacer. O me voy y llego ya a la palabra porque no me va a dar tiempo de llegar a la alabanza. Creo que el culto del domingo, hermanos, empieza desde el sábado. Empieza desde que seleccionas la ropa que te vas a poner para ir a la iglesia el otro día. Desde que te das cuenta si ya tienes planchada la camisa, si tienes lo suficiente para que al día siguiente no pierdas tiempo y puedas estar a tiempo en la iglesia. Pero muchas veces llegamos tarde. Imagínense, venimos a cantarle al Dios del universo, venimos a adorar. Y hay gente que, no de aquí, no, de toda mi vida lo he escuchado. Ay, a mí me gusta llegar nada más a la palabra. Las canciones no me gustan. No me gusta la alabanza. Esto, el otro. Imagínense, imagínense qué tan errado está el cristiano hoy en día. Entonces, pues, Ezequiel nos vuelve a mostrar, ¿no? Que la mayor tragedia del pueblo, pues no es perder la ciudad, no es haberse ido al exilio, sino que, pues este pasaje en la Biblia prácticamente está para recordar, advertir al cristiano que lo peor, la peor tragedia que le pasó al pueblo fue perder al mismo Dios. Y lo peor es que no lo notaron. Ese es el verdadero juicio, acostumbrarnos a vivir sin gloria.
Gracias a Dios, sabemos que la historia no termina ahí porque el mismo profeta, bueno, ve que ve la gloria partir. Más adelante en el capítulo 43 vamos a ver que también ve que regresa, ¿no? Dice que, y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Es una esperanza, la gloria que se fue por el pecado iba a volver por la gracia. El Dios que se apartó de un templo de piedra ha decidido habitar ahora en templos de carne, ¿no? El corazón limpio, el corazón que está limpio, del que es humilde, del que está lleno del Espíritu, dice Corintios. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la buena noticia que nos trae el Evangelio, pero obviamente es tiempo después, ¿no? La gloria que Ezequiel ve partir en el antiguo pacto regresa en Cristo, ¿no? Y ahora esa gloria mora en su iglesia por el Espíritu Santo. Owen decía que donde mora el Espíritu, allí ha vuelto la gloria. Cuando la gloria se va, no siempre lo vamos a notar de inmediato, pero cuando regresa, pues sí que lo transforma todo, ¿no? Porque donde está su gloria, pues obviamente hay quebranto, hay santidad, hay vida, hay gente que es transformada, ¿no? Hay gente que se va apagando poco a poco en la iglesia, deja de venir, esto, el otro. Siempre hay un pretexto, siempre hay algo más fuerte que mi comunión con Dios, siempre hay algo más importante que estar en el servicio, que estar en mi ministerio. Todos los problemas parecieran que en nuestra vida son más grandes que Dios. Y eso no se nota, eso es progresivo, poco a poquito se va yendo. Pero fíjense cuando alguien es tocado por el Espíritu, que acepta a Cristo, su vida cambia. Hay gente que yo he visto cómo el Señor los levanta, les cambia la vida de la noche a la mañana. Eso sí se ve. Dice el Salmo 85, 6 y 7, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ezequiel nos enseña tres verdades. Dios se va donde ya no se le honra. La religión sin presencia es autoengaño, pero la gloria puede volver y si hay arrepentimiento. La gloria que se apartó del templo para que un día descendiera sobre nosotros en Pentecostés. Ahora, pues bueno, no tenemos que temer de, de, de perder, ¿no? De cierta manera la forma. Deberíamos de temer perder la presencia porque pues sin su gloria todo lo que hacemos termina por perder el sentido. Esta es la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a contestar algunas preguntas si alguien quiere comentar algo.